Hola amigos, en esta ocasión quiero compartir con ustedes la reflexión de la semana en torno al tema de el BOA. En esta semana, en el marco de una de sus ya tradicionales mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un documento presuntamente elaborado por la oposición, en el que se expone una estrategia para echarlo de la presidencia de la República en 2022. En ese documento se propone la integración de un bloque amplio opositor, BOA por sus iniciales, como eje central de dicha estrategia. De inmediato, los personajes, organizaciones políticas y empresariales señaladas directamente en dicho documento salieron a desmentir su participación en el BOA y de paso acusaron al propio presidente de realizar una burda maniobra para desacreditarlos. Acto seguido, numerosos periodistas y comentaristas pusieron en duda la autenticidad de dicho documento, señalando que parece más producto de un aprendiz que de una sesuda elaboración de verdaderos estrategas políticos, y deslizaron la idea de que pudo haber sido el presidente mismo o alguien de su círculo cercano quien lo hubiese elaborado para utilizarlo como instrumento para confrontar a sus opositores o adversarios, como el propio presidente gusta en llamarlos. Sin embargo, una reflexión más serena acerca del incidente a la luz de algunos acontecimientos posteriores nos permite tener una idea diferente. En principio, hay que conceder que tienen razón quienes afirman que dicho documento, el plan del BOA, está lleno de lugares comunes y de obviedades que hacen inevitable dudar del genio estratégico de su autor. En un régimen democrático es perfectamente legítimo que la oposición se una en un frente común para combatir al gobierno y al partido en el poder, sobre todo si se encuentra en una posición tan desventajosa que la única posibilidad de tener éxito en sus pretensiones está en construir la unidad de toda la oposición. Este es precisamente el caso de la oposición al gobierno de la Cuarta Transformación, a decir de todas las encuestas. Así que poner en el centro de la estrategia opositora la formación del BOA no es una idea muy brillante que digamos. Sin embargo, esta conclusión no es suficiente para negar que la existencia de dicho plan sea una realidad, sobre todo si nos encontramos que los planteamientos del plan BOA son utilizados casi al pie de la letra por algunos connotados personajes que no ocultan su aversión al presidente y al proyecto de nación que encabeza. Tal parece ser el caso de lo revelado muy recientemente en las redes sociales, donde circula en estos momentos el audio de una conversación sostenida entre un grupo de personas, al parecer empresarios, y un personaje que todo parece indicar que se trata de Héctor Aguilar Camín, pues así se refieren a él sus interlocutores y su voz es claramente reconocible, y en donde este personaje comparte sus juicios críticos al gobierno encabezado por López Obrador, por cierto, en un lenguaje soez, así como sus reflexiones acerca de cómo considera posible echarlo del poder en 2022. Y si uno compara lo que plantea el BOA y los comentarios del personaje en dicha conversación, no puede uno sino asombrarse con las coincidencias y termina preguntándose si no es Aguilar Camín el autor de tan poco brillante plan. Pero lo mediocre del plan, o la autoría del mismo, no son lo más importante, sino el hecho de que, como se ha señalado reiteradamente y los hechos lo demuestran, existe una estrategia opositora en marcha para descarrilar a la Cuarta Transformación e impedir que Andrés Manuel López Obrador termine su periodo presidencial y restablecer el antiguo régimen de privilegios que el pueblo de México les arrebató a mediados de 2018. Esto en sí no tendría nada de extraordinario, pues como hemos dicho, en un régimen democrático las clases o grupos sociales que no se sienten representados por el gobierno en turno
tienen todo el derecho de luchar por el poder político. El problema está cuando esa lucha se aparta de las reglas de la democracia y se echa mano de recursos y procedimientos que en su esencia no buscan persuadir al pueblo de la necesidad de un cambio de gobernantes y de proyecto, como se supone que deben actuar quienes asumen que el poder reside precisamente en el pueblo, sino que buscan confundirlo, atemorizarlo y desmovilizarlo para facilitar el regreso de las élites al poder político. Esto es importante porque es precisamente el apego a las reglas de la democracia lo que le confiere legitimidad a un movimiento opositor, ya que el cumplimiento de estas reglas le permite a esa oposición conquistar la voluntad del pueblo y acceder al poder del gobierno por la vía de una elección legal y legítima, es decir, democrática. Y esto es precisamente lo que la oposición a la Cuarta Transformación no parece dispuesta a hacer si nos atenemos a lo que ha sido su actuación a partir del triunfo electoral del movimiento encabezado por López Obrador, a lo que se expresa en el dichoso Plan BOA y a los exabruptos discursivos de no pocos de sus personeros, no obstante que digan que su propósito es derrotar en las elecciones del 2021 al partido del presidente, a Morena, y revocar su mandato en 2022. Lo que la aleja de la lucha democrática por el poder es que para ellos, los opositores, el pueblo no representa una opción de legitimidad en el ejercicio del poder, pues no le conceden capacidad alguna para decidir lo que más le conviene. Por eso, en vez de persuadirlo, lo que buscan es manipularlo, confundirlo mediante la intensiva difusión de noticias falsas, de atemorizarlo con el petate del muerto, del comunismo, del chavismo y de la venezualización de México, apelando a los sentimientos más que a la razón del ciudadano común y corriente. Sus acciones parecen estar inspirados en ideas que en la sociología y en la ciencia política son atribuidas a la llamada teoría de las élites, corriente de pensamiento que parte del principio de que el poder en la historia de las sociedades ha sido siempre detentado por las élites políticas y económicas, y que no puede ser de otra manera, ya que las mayorías, a su entender, están incapacitadas para gobernar. Es una corriente de pensamiento que no cree en la democracia y que busca, mediante el uso de su poder económico, mantener al pueblo al margen de las decisiones políticas y económicas. Uno de sus más conspicuos representantes, Vilfredo Pareto, ungido como senador vitalicio por el régimen fascista de Benito Mussolini, afirmaba incluso que el pueblo es incapaz de razonar lógicamente y que su comportamiento social está determinado por impulsos elementales, por sentimientos, y que las élites, para mantenerse en el poder, deben apelar en un primer momento al control de las masas a través de la manipulación de sus sentimientos y en última instancia mediante el uso de la fuerza. Esto explica la estrategia de propaganda y de chantaje económico que la oposición mexicana y de sus aliados, los grandes capitales nacionales y extranjeros. Esto es lo que la define no como una oposición democrática, sino como una oposición golpista. Por eso me atrevo a afirmar que la revelación del célebre Plan BOA por parte del presidente no es una medida política equivocada, como afirman no pocos analistas y comentaristas, sino una acción consecuente con lo que siempre ha sostenido el presidente de llamar a las cosas por su nombre y de luchar porque los medios pacíficos y democráticos sean los que imperen en la política mexicana. No puede haber mejor servicio a la causa democrática que revelar el verdadero rostro autoritario, clasista y antidemocrático de una oposición que apuesta a las peores prácticas políticas como parte de su estrategia para recuperar el poder político. Como digo, bien hará el pueblo de México
de no caer en el juego de la élite económica del país y rechazar rotundamente sus pretensiones, ratificando su respaldo a la Cuarta Transformación en las elecciones del 2021 y refrendando en el referéndum del 2022 a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, limpiando así el camino hacia la construcción de una nación democrática con justicia y bienestar para todos, comenzando por los pobres. Muchas gracias y hasta la próxima.